buenas noches, queridos amigos, hermanos en Cristo. Una vez más nos encontramos, un miércoles más, para poder exaltar el nombre y escuchar de la palabra de nuestro Dios, ¿no? Como sabemos, a raíz de la pandemia, del virus, se vino todo esto del estado de emergencia, cerraron las iglesias, como saben, pero Dios es bueno y nos permite hacer esto, ¿no? Como dicen, Dios cerró iglesias, pero abrió una en cada hogar, ¿verdad? Y a pesar de las complicaciones que tenemos, Dios sigue tomando el control sobre nosotros, sobre todo lo que hacemos para Él. Sí, vamos a orar para empezar esta noche. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este aire fresco que nos das día a día, Padre. Te pedimos en esta noche, Jesús, que toques nuestros corazones, que tomes el control de todas nuestras inquietudes. Si hemos cometido algún error, Señor, tú quítalo, Padre, que nuestro corazón esté limpio en estos momentos para poder entregarte todo, Señor. Y bendice a aquellas personas que pones, Padre, para que puedan recibir de tu palabra, porque tú siempre tienes algo que decirnos, Señor, tanto en tu palabra como en tus alabanzas, Padre Santo. Bendice a todas las personas, Padre, que se van a conectar en esta transmisión y cuídalos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y vamos a empezar alabando, dándole la gloria a nuestro Dios, ¿sí? Tú eres digno de gloria. Ahí tienen la letra en la pantalla, si nos pueden acompañar con sus palmas. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y las tierras tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. ¿Quién más si no es el Señor? Él es digno de toda creación y de toda la gloria. Tú eres digno de gloria.
Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor, ¿sí? Él es digno de gloria y se merece toda la gloria. Tú mereces gloria y honra, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú, Señor. Amén. Tú mereces gloria y honra, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú, Señor.
seguimos alabando y exaltando el nombre de Dios, ¿verdad? Y vamos a levantar nuestras manos en esta noche. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Cántale al Señor en esta noche, con mis manos levantadas hacia el cielo. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. De cualquier necesidad tú nos responderás, Padre Santo. Clamemos a ti, Señor, y tú nos responderás, simplemente porque nos amas, Padre. Porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás,
Gracias, Señor, por amarnos, Padre. Queremos, Padre, estar en tu presencia, Señor. Si tan solo pudiéramos imaginarnos, Padre, lo que sería estar en tu presencia, estar a tu lado, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Puedo imaginarme cómo será cuando camine junto a ti. Puedo imaginarme cuando te veré y tu rostro pueda contemplar. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o en mis rodillas caeré. Cantaré, aleluya, o en silencio quedaré. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme. El día que yo estaré junto al Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Y estaré de pie en tu gloria, o en mis rodillas caeré. Cantaré, aleluya, o en silencio quedaré. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré por ti, Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o en mis rodillas caeré. Cantaré, aleluya, o en silencio quedaré. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Una eternidad para siempre, solo adorar. Nos imaginamos, Señor, una eternidad a tu lado, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. Y ponemos a disposición nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Padre Santo. Si algo tienes que decirnos, Señor, mediante tu palabra, aquí estamos, Jesús, para aprender y para conocerte más. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Volvemos en 30 segundos.
Muy buenas noches con todos los que nos acompañan hoy en nuestra transmisión. Hemos tenido algunos pequeños inconvenientes técnicos desde que empezamos con este asunto de los servicios, transmisiones en vivo, ¿verdad? Muchos hemos tenido que aprender a manejar un poco mejor la tecnología, muchos hemos tenido que tener que aprender cosas nuevas y usar cosas que nunca nos imaginábamos que íbamos a usar, pero estamos haciendo todo lo que podemos de nuestra parte y esperamos que el Señor pueda utilizar este medio para que pueda hablar, seguir hablando a nuestros corazones, poder seguir edificando nuestras vidas. Y hoy queremos compartir la palabra de Dios después de haberle alabado, después de haberle cantado. Cantábamos una canción al final que decía, puedo imaginarme, y habla de lo que nosotros hoy hacemos, que es imaginar lo que va a ser cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Y yo no sé si alguna vez tú te has puesto a imaginar cómo va a ser aquel día cuando tú llegues a la presencia de Dios. Saben, justo hoy al mediodía, hoy en la mañana, acompañábamos a una familia de un amigo que falleció. Falleció el día de ayer. Una noticia que sorprendió a muchas personas, una persona muy conocida aquí en Pucallpa, en las iglesias cristianas, un hombre que dedicó su vida al Señor durante tanto tiempo, desde su niñez prácticamente. Y estuvimos ayer acompañando a la familia, hoy también. Y cuando cantábamos esta canción pensaba un poco en él, ¿verdad? Y en nosotros que hoy imaginamos cómo es ese lugar del que tanto hemos escuchado, del que muchas veces hemos enseñado, y que para él hoy es real. Hace un par de días, hace unas horas atrás, para él también era esperanza y era imaginación. Hoy para él es una realidad, ¿verdad? Y hoy quiero también de alguna manera, con algunas palabras, rendir homenaje a la memoria de este amigo, al que yo conocí siendo muy joven, adolescente, a los 12 años, 13 años de edad, cuando recién llegaba a una iglesia y escuchaba la palabra de Dios. Y definitivamente para mí fue un referente durante mi tiempo de adolescencia, y de esta manera me gustaría honrar la memoria de Ricardo Hidalgo y pedirles a todos los que hoy nos acompañan aún por el Facebook, por la transmisión, que oremos por su familia, por su esposa y por sus 2 hijos, y no solamente por ellos, por sus hermanos y por toda la familia. Vamos a Segunda de Samuel, y hoy nos toca, él estaba un poco confundido temprano y pensaba que era el capítulo 6, pero hoy nos toca el capítulo 5 en realidad. Es lo que hoy día nos toca. Segunda de Samuel, capítulo 5, y vamos a verlos, vamos a estudiar los 25 versículos que tiene este capítulo, y estamos en esta historia interesantísima. Así que, por favor, quiero pedirte que vayas a tu Biblia, ahí donde estés, donde la tienes, al capítulo 5 del libro de Segunda de Samuel. Y mientras vas buscando, quiero pedirte que me acompañes a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos abrirla, y porque sabemos, Señor, que al abrirla vamos a encontrar, Señor, palabras de ánimo, de consejo, de enseñanza, quizás hasta de confrontación, Señor, pero sabemos que sea lo que sea que tu palabra tenga para nosotros hoy, es lo que tú sabes que nosotros necesitamos. Señor, quiero pedirte que tú nos hables en esta noche, que sean tus palabras, no las mías. Este es tu tiempo y no el mío, Señor. Y quiero aprovechar este tiempo de oración para pedirte, Señor, consuelo para la familia, Señor, de Ricardo, para su esposa Gloria, para sus hijos, para Leví, para Allison, Señor, y para toda la familia, Señor. Señor, que tú puedas consolar el corazón de ellos. Señor, si tú has tomado la decisión de llevártelo, Señor,
sabemos que tú vas a hacer una obra perfecta aún en su familia también. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, segunda de Samuel, ¿se acuerdan? En el capítulo anterior, en el capítulo 4, habíamos terminado esta historia con la actitud de dos hombres, ¿verdad? De Recab y Baná, quienes se fueron ante el rey David, ante David, y le presentaron la cabeza de Isboset, el hijo de Saúl, como un trofeo, como una manera de quedar bien con David, pensando, ¿verdad?, que estaban haciendo algo bueno delante de David y cómo David los manda a matar. Habíamos hablado de lo que significaba la lealtad, de este contraste entre la historia de estos dos hombres que no fueron leales a quien era su líder, ¿verdad?, y la fidelidad de David a la memoria de Saúl, de Jonatán y de toda la familia. Pues habíamos quedado en que David mandó a enterrar la cabeza de Isboset en Hebrón. Capítulo 5, versículos del 1 al 5 voy a leer y luego vamos a comentar algunas cosas importantes ahí. Dice: entonces vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y le hablaron diciendo: he aquí, nosotros somos hueso tuyo y carne tuya. En tiempos pasados, cuando Saúl aún reinaba sobre nosotros, tú eras quien sacaba y hacía volver a Israel. Y el Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel, y tú serás el soberano de Israel. Fueron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, delante del Señor. Entonces ungieron a David como rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. En el versículo 1 del capítulo 5 dice que vinieron todas las tribus de Israel. Vinieron, yo me imagino que representantes, no creo que hayan alcanzado a venir todos los miembros de cada tribu, de las 12 tribus, pero vinieron representantes de las 12 tribus de Israel a hablar con David y básicamente a ponerlo como rey sobre todo Israel. Recuerden que hasta este momento David solamente era el rey de una parte, ni siquiera de una parte, ¿verdad? Era simplemente el rey de Judá. Solo en Judá lo habían coronado, lo habían puesto como rey. Las otras tribus no lo aceptaban. Ellos estaban con Isboset, con Abner, ¿verdad?, que era el jefe, quien realmente lideraba a este grupo. Pero ahora vienen ellos a buscar a David, ¿verdad?, para ponerlo como rey. Pero aquí hay algo que es triste. Y lo triste aquí es que estas tribus vienen a buscar a David solo cuando la opción anterior simplemente se les vino abajo. Primero muere Abner, que era el líder en realidad, y ellos empiezan a asustarse, y ahora qué vamos a hacer, no está quien realmente nos dirige. Pero luego muere el líder de título, de nombre, ¿no? Vamos a decirlo así, el que políticamente estaba como líder, también muere. Isboset es asesinado. ¿Y ahora qué nos queda? Bueno, como ya no nos queda esta opción, entonces vamos a buscar a David. No, ya, ¿qué más? No nos queda otra cosa más. Y saben, lo más triste es que en este mismo sentido, los cristianos también actuamos igual muchas veces. No reconocemos a Jesús, no vamos a Jesús como la primera opción en sea cual sea la situación que nosotros atravesamos, sino vamos y buscamos a Jesús como una segunda, como una tercera o hasta como una última opción. Simplemente, si podemos ver la situación de una persona enferma, cuando alguien enferma en casa, muchas veces nuestra última opción es orar, ¿o no? Muchas veces cuando alguien enferma en casa, en lo primero que pensamos es llamar a un médico, ir al hospital,
qué medicina puede tomar, qué medicamentos. Y cuando ya no apareció ningún médico, cuando no nos quisieron recibir en el hospital, cuando no pudimos comprar la medicina, entonces decimos, bueno, no hemos podido conseguir ni médico, ni hospital, ni medicina. ¿Y ahora qué hacemos? Oraremos pues. ¿No? Ya, ¿qué más nos queda? Ya oraremos pues. ¿Verdad? Y el buscar al Señor es nuestra última opción, cuando debería ser la primera. La primera opción de estas tribus debió haber sido buscar a David y ponerlo como rey, porque esa había sido la voluntad de Dios. Sin embargo, solo buscaron a David cuando la opción de Isboset se derrumbó. Y qué triste que muchas veces hacemos lo mismo. Buscamos a Jesús cuando todo lo demás falló, cuando debería ser nuestra primera opción. Dice una vez más el versículo 1, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y le hablaron diciendo, he aquí nosotros somos hueso tuyo y carne tuya. ¡Hey David, somos familia! No, ahora sí, somos familia, somos de la misma tribu, somos hermanos, ¿recuerdas? No, ahora que David es el que tenía las opciones de ganar, de gobernar, de controlar Israel, ¿sabes qué? No te vayas a olvidar, David, somos hueso de tu hueso y carne de tu carne, ¿no? Qué pena que nos identificamos solamente o nos relacionamos cuando nos conviene, y cuando no nos conviene simplemente marcamos diferencia. Versículo 2 dice, en tiempos pasados, le dicen ellos, cuando Saúl aún reinaba sobre nosotros, tú eras quien sacaba y hacía volver a Israel. ¿Saben? En la traducción al lenguaje actual, en otra versión de la Biblia, en traducción al lenguaje actual, este mismo versículo dice de la siguiente manera, aun cuando Saúl era el rey, tú eras el verdadero líder de Israel. ¿Y saben? Era lo mismo que había pasado con Isboset, ¿se acuerdan? Aunque Isboset era el rey, era Abner quien gobernaba, quien lideraba. Y aquí vemos que el pueblo sabía eso. El pueblo sabía eso. Lo mismo que pasó con Saúl el papá, lo mismo pasó con Isboset el hijo. Saben, al parecer la trayectoria familiar de Saúl era así. Ser simplemente líderes de nombre, líderes de título, líderes de un cargo, pero quien realmente hace todo es otra persona. Y ellos lo habían reconocido. ¿Saben? Muchos anhelamos cargos, anhelamos posiciones, anhelamos títulos. Pero ¿saben? También así como hay mucha gente que anhela títulos, posiciones y cargos, nombres, que ahí, ¿no? Ahí abajo en la pantallita cuando salgas te pongan ahí pastor, ¿no? Y algunos es más, no quieren ser simplemente el pastor de la iglesia y ponen pastor principal, ¿no? O sea, como para entender, no importa que haya otros pastores, pero yo soy el principal. Pero hay mucha gente que trabaja, que sirve, que lidera, que causa influencia en la gente sin necesidad de un título. Uno de los libros que yo leí y que me encantó cuando lo leí, le leí como 2 o 3 veces, es un libro que se llama Segundo. Y no lo escribió nuestro hermano Segundo, que es miembro de nuestra iglesia. Lo escribió un pastor de la iglesia de Calvary Chapel Costa Mesa, de apellido Romain. Este pastor Romain fue el pastor asistente del pastor Chuck Smith durante muchos años en la iglesia de Calvary Chapel Costa Mesa. Y él escribió este libro, Segundo. Si tú eres una persona que quiere servir en la iglesia, que está pensando en hacer algo en la iglesia, ¿cómo sirvo? ¿Cómo ayudo? Te recomiendo que busques este libro y lo leas, porque realmente enseña cómo servir, cómo liderar, cómo influenciar, sin necesariamente anhelar ser el número 1.
sin necesariamente anhelar tener un nombre o un título en la puerta de nuestra oficina. Simplemente hacer lo que debemos hacer. Y la gente reconoció y reconocía que el verdadero líder en Israel fue David, aun cuando Saúl tenía el título de rey. Quien lideraba era él. Y le dicen algo más en el versículo 2 al final. Y el Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo y tú serás el soberano de Israel. Otra vez este mismo versículo, en otra traducción de la Biblia, dice: ahora se ha cumplido la promesa de Dios, que tú llegarías a ser nuestro líder. Estos ancianos le dicen: ¿sabes? ¿Recuerdas? Había una promesa para ti, que tú ibas a ser el líder de Israel. Que tú ibas a ser el líder de Israel. Y hoy se va a cumplir, hoy se está cumpliendo esa promesa. ¿Sabes? ¿Tú recuerdas cuándo es que David fue ungido como rey? ¿Recuerdas la historia? Está en Primera de Samuel. Nosotros ya estamos en Segunda de Samuel. Y la historia de David siendo ungido como rey está en el libro anterior, en Primera de Samuel. Y fue cuando era un jovencito, ¿te acuerdas? Dice aquí, vamos a ver en versículos más adelante, que David tenía 30 años cuando empieza a gobernar. Pero cuando David es ungido como rey, era un joven. ¿Recuerdan? Nadie daba nada por él. Es más, cuando le preguntaron a Isaí por sus hijos, fue el último, ¿verdad? Fue el último que llamó. El profeta le dijo a Isaí: ¿no tienes más hijos? Bueno, a ver, empezó a contar. No, creo que están todos. Y alguien le dijo: oye, David. Ah, David. No, probablemente a David lo contaban más como parte del rebaño de ovejas que como parte de los hijos, porque paraba todo el día con las ovejas. Y era el más chiquito, era el más pequeño. Pero fue ungido como rey. Y después que fue ungido como rey, pues, ¿tú qué esperarías después de que tú seas puesto en un cargo? ¿Qué es lo que esperas? ¿O qué es lo que la gente espera? La gente espera: bueno, ya me dieron el cargo, ahora espero la imposición del cargo, ¿verdad? El tomar posesión del cargo, ¿verdad? El pastor te pide que pases adelante y pone su mano sobre ti y ora por ti, porque ahora él es el nuevo líder de alabanza. Y después de la oración tú dices: bueno, pastor, ¿y cuál va a ser mi oficina? ¿No? ¿Saben? No fue así con David. Lo ungieron y yo no sé si David entendía o entendió lo que estaba pasando en el momento que él fue ungido. El profeta derramó aceite sobre su cabeza, ¿no? Y pasó mucho tiempo y pasaron muchas cosas hasta que llega el momento en el que esta gente le dice a David: la promesa de Dios se está cumpliendo en este momento. ¿Sabes? Todos hemos empezado nuestro caminar cristiano aferrándonos a promesas. Recuerdo, ¿no?, la historia, recuerdo el testimonio de uno de mis hermanos, el primero que conoció al Señor, y cómo él, cuando entregó su vida a Jesús, se aferró a una promesa para él, ¿no? Una promesa que él tomó para él en ese momento, y dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice el libro de Hechos. Y él tomó ese versículo como una promesa y dijo: yo voy a entregarle mi corazón a Jesús para que toda mi familia venga a los pies de Cristo. Y yo no sé si alguna vez te has aferrado a alguna promesa. Quizás alguna vez leyendo la Biblia encontraste una promesa y dijiste: wow, yo me quiero aferrar a esta promesa. Pero ¿saben? No significa que si tú lo leíste hoy, mañana eso va a ser una realidad en ti. Probablemente va a pasar un tiempo, probablemente va a pasar años quizás, y las cosas no van a ser fáciles hasta que ese día llegue a cumplirse. Quizás has estado orando por alguien para que conozca al Señor y quizás hasta ya perdías la esperanza o estás perdiendo la esperanza porque año tras año, año tras año. Conocí un amigo, tengo un amigo, su papá falleció hace mucho tiempo. Y su papá era una persona de un corazón muy, 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 muy duro. Es más,
Este hombre decía, si algún día yo entro a la iglesia, solo va a ser para sacar a patadas a mi hijo de ahí, decía. Porque él no quería que su hijo fuera a la iglesia. Y era así tan duro. Pero este amigo oraba por él y trataba de darle un testimonio bueno para que él aceptara a Cristo. Y oraba y nada. Y pasaron años y años, al contrario, se burlaba de él por ser cristiano. Y en algún momento quizás en la vida él estaba perdiendo esperanzas de que su oración iba a ser contestada. ¿Saben? Una semana antes de que su papá fallezca, estaba aún consciente, podía hablar, razonaba bien. Una semana antes de fallecer, su papá le entregó su vida a Jesucristo, aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Una semana antes, y no fue con él, fue con otra persona que le dijo, tu papá acaba de aceptar a Cristo. Y saben, él lloró porque fue mucha batalla espiritual. Fueron muchas situaciones y hasta humillaciones muchas veces de palabra que soportar. Pero finalmente la promesa se cumplió. Finalmente la esperanza se hizo realidad. Y aquí yo no sé qué vino a la mente de David en ese momento cuando él escucha a los ancianos de Israel, a los líderes del pueblo de Israel, decirle, hoy se ha cumplido y ahora se ha cumplido la promesa que Dios te ha dicho, que tú ibas a ser el líder de su nación, del pueblo de Israel. En el versículo 3 dice, fueron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Delante del Señor. Hicieron un pacto. ¿Saben? En cierta forma, David puso como testigo a Dios de su compromiso con ellos, de su acuerdo con ellos, del pacto que estaba haciendo, puso a Dios como testigo. Wow, podemos poner a Dios como testigo de lo que hacemos, pues mucha gente lo hace muy equivocadamente. Dice, juro por Dios, ¿no? Cuando asumimos un cargo representativo, político, social, nos piden que levantemos la mano derecha y que digamos, juráis por Dios y por la patria, ¿no? Algunos se confunden y dicen por Dios y por la plata, ¿no? Pero lo que significa realmente, en este caso de poner a Dios como testigo, lo que significa es que para cada creyente, para cada cristiano, para cada hijo de Dios, Dios debe estar presente en cada compromiso que nosotros asumamos o en cada responsabilidad que aceptemos. Cuando tú aceptas un trabajo y alguien te da un trabajo, te contrata para hacer algo y tú dices, sí, lo voy a hacer, Dios debe estar presente en ese sí, lo voy a hacer. La Biblia dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Cuando asumimos una responsabilidad en la iglesia, en el ministerio, cuando estrechamos la mano del pastor y decimos, sí, pastor, yo me encargo de esto en la iglesia, pues debemos hacerlo delante de Dios. Cuando nos paramos frente al altar y hacemos una serie de promesas, debemos hacerlo delante de Dios. Debemos saber, entender y comprender que como hijos de Dios, Dios debe estar presente en cada compromiso, en cada responsabilidad que aceptamos, en cada trato que nosotros hacemos, en cada negocio que nosotros nos involucramos. Y es por eso que la Biblia dice en 1 de Corintios, dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Déjame decirte una cosa, ¿cómo Dios puede estar presente? ¿Cómo Dios puede estar presente en un acuerdo entre un cristiano y un no cristiano? ¿Cómo puede Dios estar presente en la unión de un cristiano con una no cristiana?
en el caso de una relación sentimental, de una relación afectiva. ¿Saben? Cuando dos jóvenes quizás se unen en una relación sentimental y afectiva, y lo que no queremos pasa, y es que ellos caen. ¿Saben? Aquel que es cristiano, si realmente es cristiano, lo primero que va a decir es: aquí hay necesidad de arrepentimiento. Yo necesito arrepentirme. Pero aquel que no es cristiano va a decir: bueno, ya, pues ya nos equivocamos, caímos. Y si esa equivocación o esa caída acarrea un problema más, como un embarazo no deseado, el cristiano dice: bueno, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Pero el no cristiano dice: no, esto va a truncar nuestros planes, nuestros proyectos. No pensábamos que esto iba a ser tan rápido, así que tenemos que buscar alguna manera de solucionar este problema. Cada cosa que hagamos, en cada situación en la que nos encontremos, Dios debe estar presente para nosotros. Ungieron a David, dice el versículo 3, como rey sobre todo Israel esta vez, ya no solo sobre Judá, sino sobre toda la nación. 30 años tenía David cuando comenzó a reinar. 30 años cuando asumió el liderazgo de una nación. ¿Te imaginas? Algunos pueden decir muy joven, algunos pueden decir no, ya tenía su edad. Bueno, yo pienso que era joven en realidad. Hacerse cargo, hacerse frente, ponerse al frente de toda una nación. Y yo no sé a los cuántos años tú asumiste la responsabilidad de una familia, pero wow. Yo lo hice, si no me equivoco, y espero no equivocarme, porque si no mi esposa me va a poner unos ojos ahí muy grandes. Si yo no me equivoco, fue a los 27 años que yo tomé la decisión de empezar una familia. Y esto fue algo curioso porque yo me casé el año 2005. Mi primer hijo nació el año 2006. Y nosotros empezamos la iglesia, la obra de Dios, el 2007. Conversaba con un amigo, muy amigo mío, y él me decía: oye, ¿sabes qué? Los 2 primeros años para empezar una familia son los más duros. Los 2 primeros años para criar a nuestro primer hijo son los más duros. Los 2 primeros años en los que se empieza un ministerio son los más duros. Tú has juntado los 3 al mismo tiempo. ¿Cómo vas a hacer? Y ¿saben qué? Si algo he podido hacer a pesar de errores cometidos, ha sido por gracia de Dios. Por gracia de Dios. 30 años. Reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y 33 años sobre todo Israel. Versículos del 6 al 12 dice lo siguiente: entonces el rey con sus hombres fue a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra. Y ellos hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues incluso los ciegos y los cojos te rechazarán, diciendo: David no podrá entrar acá. Sin embargo, David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Aquel día dijo David: todo el que ataque a los jebuseos use el conducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos, a los cuales aborrece el alma de David. Por eso se dice: ni el cojo ni el ciego entrará en la casa. David habitó en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Luego David edificó alrededor desde Miló hacia adentro. David iba engrandeciéndose más y más, y el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Entonces Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David también, envió madera de cedro, carpinteros y canteros para los muros, y edificaron una casa para David. Entonces David comprendió que el Señor le había confirmado como rey
sobre Israel y que había enaltecido su reino por amor a su pueblo Israel. Dice en el versículo 6 que David, ya como rey de Israel, tomó una decisión. Fue con sus hombres, con su ejército, con sus soldados, a la ciudad de Jerusalén, que antes de llamarse Jerusalén se llamaba Jebús, así se llamaba. Luego le cambiaron de nombre por Ursalén o algo así. Pero esta ciudad de Jerusalén era una ciudad que pertenecía, que era parte de la tierra que Dios había dado a los judíos, a Israel, que era parte del territorio de Canaán que Dios había dado. Y la Biblia nos dice, la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento también, que en el libro de Josué nos muestra que en esta zona de Canaán habitaban los eteos, los heveos y los jebuseos. Se nombra estos tres grupos de personas que habitan ahí. Y los judíos, los israelitas, pudieron sacar a los heveos, a estos dos grupos, pero a los jebuseos no. Se mantuvieron ahí. Miren lo que dice Josué 15:63. Dice lo siguiente: pero los hijos de Judá no pudieron echar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Así que los jebuseos han habitado con los hijos de Judá en Jerusalén hasta el día de hoy. ¿Saben? Dios les había dado la tierra prometida a los judíos. Y lo único que ellos tenían que hacer era tomar la tierra prometida. Pero para tomar la tierra prometida, ellos debían debían expulsar a aquellos residentes que habitaban en ese lugar. Los judíos sacaron a los heteos, los judíos sacaron a los heveos, pero no pudieron sacar a los jebuseos, y al no poderlos sacar, convivieron con ellos. Y el convivir con esta tribu que no era la que Dios quería que habitara ahí, al final trajo mucho problema a Israel, porque hizo que Israel terminara involucrándose en cosas que Dios le había dicho que no tenía que hacer. ¿Saben? Esto es un gran ejemplo, una gran analogía, una alegoría con respecto a nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice que Dios te ha prometido a ti y me ha prometido a mí una vida en abundancia. La Biblia dice que Dios quiere una buena vida para ti. Cuando tú aceptas a Cristo, Dios dice: quiero darte una vida nueva. Quiero que seas una nueva criatura. Pero al igual que cuando Israel llega a la tierra prometida y tiene que sacar del territorio a los viejos habitantes, la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos nuevas criaturas, pero nosotros tenemos que echar de nuestra vida antigua todo aquello que pertenece al pasado. Por eso la Biblia dice que debemos hacer morir al viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza. Pero muchas veces nosotros hemos podido sacar de nuestra vida cosas, pero hay otras cosas que aún se han quedado ahí, y tratamos de convivir nuestra espiritualidad con nuestras viejas costumbres aún. Y eso es lo que nos causa los problemas. Eso es lo que nos trae problemas y dificultades. Y es por eso que muchas veces no podemos disfrutar de esa vida plena que el Señor Jesús nos quiere dar. Y a veces tú dices y miras a alguien y dices: hey, ¿cómo esa persona puede vivir ese tipo de vida cristiana tan plena, tan llena, tan completa? Y yo estoy ahí. Como muchas veces me dice un amigo que es pastor en Tarapoto, ¿no? Conoció a alguien que cuando le preguntaba cómo estaba, le decía: sí, pastor, ahí cayendo, levantando, cayendo, levantando. Y muchos vivimos así, cayendo y levantando, ¿no? Pero el Señor quiere que tú tengas una vida plena. El Señor quiere que yo tenga una vida plena en Él. Saben que Él ya nos dio la promesa, Él nos dio las armas. Lo que nosotros tenemos que hacer
es conquistar esa vida en abundancia que Dios nos quiere dar. ¿Y cómo lo hacemos? Expulsando de nosotros todo aquello que pertenece a nuestra vieja naturaleza. Les dicen los jebuseos a David, le dicen muy confiados ellos, muy creídos, le dicen: tú no entrarás aquí, pues incluso los ciegos y los cojos te rechazan. ¿Saben qué es lo que estaba diciendo? Me gusta cuando podemos tener la facilidad de leer y de encontrar otras versiones de la Biblia. La versión de Reina Valera contemporánea dice lo siguiente en este mismo versículo 6, dice: pero ellos le dijeron a David: tú no entrarás aquí, pues hasta los cojos y los ciegos son capaces de echarte. Con eso que quisieron decir que jamás David podría entrar en su ciudad. ¿Saben? Se sentían tan confiados ellos de que David no podía echarlos, porque recuerden, ni en el tiempo de Josué pudieron sacarlos, ni en el tiempo de los jueces pudieron sacarlos. Y dijeron: si ni en ese tiempo nos pudieron sacar, peor ahora nos va a sacar David. ¿Y saben qué le dijeron? Se sentían tan confiados que dijeron: ¿sabes qué, David? O sea, tú no nos sacas, y aquí es más, nos basta los cojos y los ciegos que tenemos para no dejarte entrar a la ciudad. Eso es lo que le dijeron. Estaban tan confiados, ¿verdad? Pero ellos no sabían que David no venía solo. ¿Saben? ¿Recuerdan a David cómo enfrentó a Goliat? ¿Cómo Goliat le dijo a David, o cómo David le dijo a él: tú vienes contra mí con espada, con jabalina, con lanza? Y David le dijo: pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. ¿Saben? David había aprendido a enfrentar sus batallas no en sus propias fuerzas, sino en el nombre del Señor. Y esa era la clave del éxito en cada batalla que David enfrentaba, que él las enfrentaba en el nombre del Señor. ¿Saben? Esa clave, esa estrategia sigue vigente hasta el día de hoy, no ha fallado, no ha caducado. ¿Saben? Esa clave no ha caducado. Porque si tú peleas tus batallas en el nombre del Señor, el resultado va a ser el mismo de David: victoria asegurada. Victoria asegurada. Y es lo que los jebuseos no sabían. Entonces David les dice, en el versículo 7 dice: sin embargo David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y aquel día dijo David: todo el que ataque a los jebuseos use el conducto. Había una forma de entrar por el agua, y es lo que David les está diciendo: para alcanzar a los cojos y a los ciegos, a los cuales aborrece mi alma. David dice: cojos, vamos a alcanzar a los cojos y a los ciegos, ¿no? Pobres cojitos, pobres cieguitos, ¿no? Ellos no habían dicho nada. Quizás ellos no habían dicho nada, ¿no? Ni siquiera querían pelear, no podían. Y pagaron las consecuencias. Versículo 9 dice que David habitó en la fortaleza y llamó ciudad de David a este lugar. El versículo 10 dice lo siguiente: David iba engrandeciéndose más y más, y el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. ¿Saben? David empezó a experimentar éxito, posición, grandeza, por decirlo de alguna manera. Pero ¿saben? No fue un éxito repentino, no fue un éxito de la noche a la mañana. David fue preparado durante tanto tiempo, durante mucho tiempo, para estar en esta posición, para estar en este lugar. Dios mismo lo preparó. ¿Saben? Quizás David pensó: ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? ¿Por qué Saúl me quiere matar? ¿Por qué tengo que esconderme en una cueva? ¿Por qué tengo que andar como una cabra montés de montaña en montaña corriendo? ¿Se acuerdan en 1 de Samuel? Saúl iba por un lado de la montaña y David estaba corriendo por el otro lado de la montaña. ¿Pero por qué, Señor?
Y lo que David no sabía es que todo esto, todo este tiempo, estaba siendo un tiempo de preparación para que cuando David asuma el reinado, cuando David alcance esta posición, él sepa lo que significa. ¿Saben? No existe un buen líder. No existe un solo buen líder que realmente sea bueno si es que antes no ha sido un siervo. No existe. ¿Saben? ¿Por qué mucha gente ve diferencias en las empresas? Cuando uno va a una empresa y conoce al dueño, al gerente, al directivo de la empresa y encuentra personas muy amables, muy empáticas con la gente, muy humildes, muy tratables, y uno dice, wow, ¿no? Pero va a otra empresa y encuentra gente déspota, intratable, y entonces uno trata de averiguar el trasfondo del liderazgo, de la posición de esta persona, y en la mayoría de los casos, aquel sociable, tratable, empático, es aquel que llegó a ese puesto con esfuerzo, aquel que quizás empezó en la empresa siendo el vigilante, siendo el encargado de limpieza, o llegó a la empresa como un asistente y a través de esfuerzo y de trabajo empezó a escalar posición y ahora es gerente general de la compañía. Pero aquel que trata a la gente como cualquier cosa muchas veces es aquel que simplemente llegó porque era el hijo del dueño y el papá lo puso como gerente, y como siempre estuvo acostumbrado en casa a que le hicieran todos los caprichos, ¿no? Siempre estuvo acostumbrado a tener nana y gente que le hiciera todo lo que él quiere, pues en la empresa hace lo mismo y piensa que los empleados, los trabajadores de la empresa ahora son esas mismas personas que estaban en su casa y que corrían cada vez que él necesitaba algo. Es la diferencia, ¿verdad? Cuando uno sabe, cuando uno crece, cuando uno avanza, y es lo mismo en el ministerio, cuando uno empieza a crecer en el ministerio. Pero hay aquí algo importante, que no solamente dice que David iba engrandeciéndose más y más, sino que dice que el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. ¿Saben? Aquí está la clave del éxito de David. Dios estaba con él. Yo sé que has escuchado muchas veces acerca de Josué y del famoso capítulo 1 de Josué. ¿Alguna vez lo has leído con detenimiento? ¿Alguna vez realmente te has tomado el tiempo para leer los versículos de Josué? Pues hazlo ahora, acompáñame al libro de Josué en el Antiguo Testamento también. Retrocedemos un poco, capítulo 1, y vamos a tomarnos un tiempo para leer lo que Dios le dice a Josué, porque muchas veces cuando nosotros escuchamos de Josué, solamente hay algunas frasecitas que nos suenan, ¿verdad? Esfuérzate y sé muy valiente. Josué para nosotros es esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Para nosotros Josué es yo y mi casa serviremos al Señor. Y son expresiones icónicas del libro, del personaje y de la historia. Pero mira lo que dice Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Miren lo que dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, ¿sabes? Lo primero, ¿qué era Josué antes de ser el líder? Servidor, siervo, asistente. Yo soy siervo de Dios. No dice que era, no dice acá el siervo de Dios, no, dice Moisés mi siervo, dice Josué, siervo de Moisés, servidor de Moisés. O sea, era el asistente de Moisés. Era el que quizás, vamos a contextualizarlo y ponerlo así, era el que quizás estaba atento de qué necesita Moisés. ¿No? Y tú dices, qué feo, ¿no? O sea, no, yo no quiero ser el asistente de nadie, yo no quiero ser el que le pase el vaso de agua a nadie, yo no quiero ser el que no, yo quiero ser el principal. Pero eso era Josué antes de ser el líder, era el servidor de Moisés. Versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra
que les doy a los hijos de Israel. Yo los entrego, yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de su pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será su territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Miren, aquí empieza lo interesante. Le dice, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Ahora, definitivamente, ¿quién sería la mejor opción para reemplazar a Moisés? Pues definitivamente, alguien que estuvo cerca a él. Y era Josué, alguien que andaba con él todo el tiempo. Recuerdo esta historia de aquel profesor científico que andaba por todos lados dando charlas y conferencias sobre ciencia. Y tenía a su asistente, el que le llevaba el portafolio, el que le pasaba el vaso de agua y el que tenía que sentarse frente al profesor para escuchar la charla, la misma charla, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. La había escuchado tanto que la sabía de memoria. Pues llegó el día de la última conferencia y quizás la más importante de todas. Iba a haber más gente y gente más importante que en todas las anteriores. Faltando un día para la conferencia, este profesor enferma de la garganta y se queda afónico, no podía casi hablar. A lo mucho quizás podría hablar 5 minutos y luego la voz se le iba a apagar y decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cancelamos la conferencia? ¿Qué hacemos? Pero esta es la más importante de todas. Y hasta que él dijo, tengo una idea, dijo este profesor, y le dijo a su asistente, mire, en este lugar la gente no me conoce físicamente, ha escuchado de mí, sabe mi nombre, pero no me conoce físicamente. En segundo lugar, tú eres la persona que ha escuchado más veces la conferencia y te la sabes de memoria. Pues entonces, lo que vamos a hacer es que tú te vas a hacer pasar por mí en esta conferencia. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Le decía a su asistente y estaba asustado. Y le dice, no, tú te vas a hacer pasar por mí y yo me voy a hacer pasar por ti. El hombre, un poco preocupado, aceptó, era su jefe, le estaba dando una orden. Así que pusieron en marcha el plan, llegaron al lugar donde tenían que ir y el asistente se presentó como el profesor, el conferencista, y el profesor estaba ahí agarrando el portafolios como el asistente. Todo estaba bien, iba a salir. ¿Sabes qué? Le dijo, no te preocupes, todo va a salir en la primera fila. Y le dijo, no le quedaba otra opción, le dijo, ok. Y entonces este hombre atrás dice, y le hace una pregunta bastante complicada para él. Él solo sabía de llevar portafolios y no sabía realidad de ciencia. Entonces le hizo la pregunta y este hombre se puso nervioso y el profesor ahí adelante también un poco nervioso. Dijo, ¿y ahora cómo salimos de esta? Entonces el asistente le dijo a la persona, dijo, mire, la verdad, la pregunta que usted me hace es una pregunta sumamente sencilla. Es sumamente fácil de responder. Es más, su pregunta es tan sencilla y tan fácil que yo no se la voy a responder. Voy a llamar a mi asistente que venga aquí adelante y sea él quien le responda. Lo que quiero decir es esto, ¿quién mejor para reemplazar al profesor sino su asistente que lo había escuchado tantas veces? ¿Quién mejor para reemplazar a Moisés sino Josué, que había estado ahí junto a él sirviendo y sirviendo? Y versículo 6, entonces empieza los versículos más conocidos o las expresiones más conocidas. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero ¿en qué me debo esforzar? En tener una carrera universitaria, en prepararme, en desarrollar mis capacidades y habilidades. Y miren lo que dice: esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sabes? Eres un emprendedor, eres un negociante con mucho potencial. Tienes negocios en mente, tienes una empresa
en camino y quieres que sea exitosa, ¿sabes? Yo no te voy a decir, pacta conmigo. Ahí abajo en la pantalla va a salir un número al que tú puedes llamar. Una cuenta de banco a la que tú puedes mandar tu semilla y tu ofrenda y pacta con el Señor y vas. No. ¿Saben qué? Dios le dio la clave a Josué y le dijo, esfuérzate y sé valiente en guardar esto. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. En otras palabras, haz exactamente lo que este libro te dice que hagas, lo que la palabra de Dios te dice que hagas. Y la promesa es, y serás prosperado en todo lo que emprendas. Aquí está la clave del éxito. Aquí está la clave del éxito. Y ojo, no solamente es para una empresa, dice en todo. Vas a empezar una familia, la clave del éxito es esta. Vas a empezar un negocio, la clave del éxito es esto. Vas a empezar el ministerio, la clave del éxito es esto. No te apartes de la palabra de Dios. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá bien. Sabes que yo ya no sé qué hacer, todo me sale mal. Empiezo algo y fracasa, me compro una moto y se malogra la siguiente semana. Sabes que ya no sé qué hacer, ya me han dicho que busque a alguien que me haga una limpia, una cura, porque todo me sale bien. O todo me sale mal, perdón. Todo me sale mal. Todo me sale mal. ¿Quieres que todo te salga bien? La palabra de Dios dice que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y aquí está, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Y sabes qué? El Señor no va contigo a todo lugar porque lleves una Biblia en tu mano, en tu bolsillo, en tu mochila, en tu cartera como un amuleto. El Señor va contigo cuando tú lo llevas aquí, en tu corazón, en tu vida. La Biblia dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Donde tú vas, va Él contigo. Y quiero terminar esta parte diciendo lo que dice el versículo 16 y 17. Miren, esto es lo que le contesta el pueblo de Israel a Josué. Entonces respondieron a Josué diciendo, versículo 16, nosotros haremos todas las cosas que tú nos has mandado e iremos donde quiera que tú nos mandes. Pero miren lo que dice el 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. ¿Saben qué le dijeron a Josué los judíos? Josué, vamos a hacer lo que tú nos digas. Solo una condición. Solo una condición. Que el Señor esté contigo. Que Dios te guíe. ¿Saben? Muchas veces he tomado decisiones audaces en mi vida. Decisiones que comprometían no solamente a mí, sino a toda mi familia. Y yo recuerdo, no sé si mi esposa recordará, una vez que tuvimos que tomar una de las decisiones más complicadas, dejar algunas cosas que eran importantes. Mi esposa me dijo, solo quiero que estés seguro que Dios te está guiando a hacer eso. Si Dios te está guiando, está bien. Pero si Él no te está guiando, nos vas a meter en problemas. Bueno, muchas veces metí a mi familia en algunos problemas. Y muchas veces hacemos eso porque no estamos tomando decisiones guiadas por Dios. Y las consecuencias muchas veces son terribles. Versículo 12 dice lo siguiente. Entonces David comprendió cuando en el versículo 11 le regalan y le llevan madera a David. Entonces dice el versículo 12, David comprendió que el Señor le había confirmado como rey sobre Israel. ¿Sabes? David sabía que Dios lo había llamado y lo había establecido como rey de Israel. Es importante que nosotros estemos seguros de que Dios respalda lo que hacemos.
Y la única manera de tener esa seguridad es hacer las cosas que Dios quiere que hagamos y hacerlo a su manera y no a la nuestra. ¿Sabes cuál es la única manera en la que tú puedes estar seguro de que Dios aprueba lo que haces? Cuando lo haces a la manera de Dios. ¿Y cómo sé que lo estoy haciendo a la manera de Dios? Aquí está, la palabra de Dios. Saben, yo recuerdo cuando tenía 12 años, 15 años, 16 años, y uno sabe, a los 16 años uno ya empieza a tener sentimientos con respecto a alguna persona, ¿verdad? Alguna jovencita o algún jovencito que empieza a llamar nuestra atención, y todos en ese momento en la iglesia empezamos a pensar en nuestro futuro. Y yo me acuerdo en mi tiempo de adolescencia, había un libro muy conocido, quizás también lo has escuchado, quizás lo has leído, lo escribió el doctor Dobson, y este libro se llamaba ¿Con quién me casaré? Y muchos compramos esos libros. ¿Con quién me casaré? Porque tengo que saber y tengo que descubrir con quién me casaré. ¿Saben qué fue lo triste? Que muchos leímos ¿con quién me casaré? Y después de leer el libro no sabíamos con quién nos íbamos a casar. No teníamos idea. ¿Saben? Necesitamos estar seguros de que Dios respalda nuestras decisiones. Y la mejor manera de saber que esa chica, ese chico, ese joven, esa señorita es la persona que Dios quiere para ti, es cuando tú miras a la palabra de Dios y ves lo que la palabra de Dios te dice y te enseña. Pero pastor, ¿cómo puedo saber eso? Pues déjame decirte una cosa. Si tú eres una señorita y estás pensando en alguien para hacer tu vida con él, déjame decirte una cosa. La función que ese hombre va a cumplir en tu vida y en la de tu familia va a ser, la primera va a ser el liderazgo espiritual. Ese hombre tiene que ser el líder espiritual tuyo y de tu familia. Y déjame decirte una cosa, si ese joven con el que tú estás saliendo te incita a pecar y no a servir a Dios, déjame decirte, él no va a ser líder espiritual para ti. Si ese joven en el que tú te has fijado y has puesto los ojos no es el que te anima a orar, te anima a buscar a Dios, no creas que cuando estén casados va a ser el pastor de tu casa, va a ser el líder espiritual de tu casa. No. ¿Saben? La Biblia dice que la mujer es ayuda idónea para el varón. Y si tú, la señorita, la chica en la que tú te has fijado, cuando tú quieres ir a la iglesia, en lugar de decirte, sí, vamos a la iglesia, te dicen, no, mejor porque no nos quedamos a ver una película, hay un nuevo estreno en el internet. Cuando tú le dices, ¿sabes qué? Me siento cansado hoy, creo que no vamos a ir al estudio bíblico. Y ella en lugar de decirte, ¿qué tienes? Tenemos que ir. Te dice, sí, pues no, mejor nos quedamos a ver tele o a hacer otra cosa. ¿Sabes qué? Déjame decirte una cosa. Si la señorita, la jovencita con la que tú hoy andas no te ayuda a crecer espiritualmente, no creas que cuando te cases te va a ayudar. No creas que cuando te cases va a ser ayuda idónea para ti. ¿Cómo podemos saber que las decisiones que estamos tomando Dios las respalda? Cuando su palabra nos lo muestra, cuando vemos a Dios poniendo cosas a nuestro alrededor que nos muestran que Él está de acuerdo con lo que estamos haciendo. ¿Saben? Tres cosas que David había visto o se daba cuenta de cómo es que Dios estaba respaldando las cosas que él estaba haciendo. Número uno, él estaba seguro de que Dios le había llamado. Pero número dos, David sabía que el reino no le pertenecía a él, el reino era de Dios. Eso lo tenía muy claro. ¿Saben? Tú tienes que entender una cosa. Tu familia no es tu familia le pertenece a Dios. Tu trabajo le pertenece a Dios. Tu propia vida le pertenece a Dios. Ayer conversábamos con la esposa y los hijos de este amigo que falleció. Y sí, es cierto, es triste la partida, la ausencia física de una persona, pero nosotros decíamos, pero ahora pensemos por un momento en él, olvidémonos de nosotros y pensemos en él. ¿Saben? La Biblia dice que todo fue creado por él y para él. Cuando Dios creó a este hombre, lo creó para él.
Cuando Dios te creó a ti, no te creó para ti mismo, para ti misma o para tus padres. O sea, cuando tú naciste, Dios no te creó para que tú seas el bebito, el tesoro de tu mamá. Sí, es cierto, te apapacha, te besa, te quiere, ¿no? Tienes 13 años y te sigue llamando bebé, ¿no? Pero Dios te creó para su gozo, para su gloria, para Él. Y cuando una persona parte de este mundo, cuando un cristiano parte de este mundo, Dios dice, ¿sabes? Dios dice a la familia, ¿sabes? Él siempre fue mío, no fue tuyo. Te lo presté. Te permití disfrutar de su presencia por tantos años, pero es mío y ahora yo lo quiero conmigo nuevamente. Nada de lo que tenemos es nuestro, sino que le pertenece a Él. Y en segundo lugar o en tercer lugar, David sabía que él no era pues la superestrella de Dios. ¿Saben? David simplemente fue usado como una vía, un medio para bendecir a su pueblo. Dice, por amor a Israel, ¿sabes? Dios lo que hace a través de nosotros lo hace por amor a sus hijos. ¿Sabe? Dios levanta líderes, Dios levanta gente, hombres, mujeres. Y tú dices, wow, ¿saben qué? Lo hace por amor a su iglesia, por amor a sus hijos. Versículos del 13, y vamos a ir terminando, no vamos a demorar mucho. Dice, versículo 13, después vino a Hebrón. David tomó más concubinas y mujeres en Jerusalén, y le nacieron hijos, nacieron a David más hijos e hijas. Estos son los hombres, los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada, Elifelet. ¿Saben? Lo que sucede aquí, lo que David hace aquí en Hebrón, es una clara desobediencia a lo que la palabra de Dios dice en Deuteronomios 17, cuando dice que un rey tampoco podía acumular o tener muchas mujeres de tal manera que su corazón se desvíe. Dios le había dicho esto a David, y David toma la decisión de desobedecer. David toma la decisión de ir en contra de este mandamiento de Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? ¿Saben? David no era perfecto. David tenía un corazón para Dios, sí, pero David también se equivocó. Y no es que Dios aprobara lo que David está haciendo, no, ya lo había condenado en su palabra, lo había dicho en su palabra. Mucha gente dice, pero ¿por qué aquí Dios no mandó un rayo sobre David? ¿Saben? Porque muchas veces Dios nos manda un rayo sobre nuestra vida, porque tenemos que ser honestos. Aún estando en el ministerio no somos perfectos. Aún estando en el ministerio cometemos errores y muchas veces entristecemos el corazón de Dios. ¿Y por qué Dios no manda un rayo en ese momento? Ahora, David tuvo muchos hijos y mucha gente tomaba como la cantidad de hijos como bendición para la familia, ¿verdad? Gente que tenía familias que tenían muchos hijos, bendición para la familia. Pero si uno ve la historia de David, y lo vamos a ver, la gran mayoría de los problemas de David fueron ocasionados por sus diferentes mujeres y por la cantidad de sus hijos. Versículos del 17 hasta el 25 dice: cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David rey sobre Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando David oyó esto, descendió a la fortaleza, y los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Dice que los filisteos escucharon el éxito de David. ¿Y qué hicieron? Trataron de atacarlo. ¿Sabes? Cuando Dios empieza a dar éxito a la vida de David, nuevos retos aparecen para él. ¿Sabes qué? Déjame decirte una cosa. Cuando Dios te levanta y te pone en una situación, en una posición, mejor dicho, más alta de la que estabas antes, hay nuevos desafíos que debes afrontar.
Y no solamente eso, conforme Dios se manifestaba en la vida de David, el enemigo también empezó a traer oposición. ¿Sabes qué? Cuando el Señor empieza a mostrarse en tu vida, déjame decirte una cosa, el enemigo se va a oponer. El enemigo se va a oponer. Versículo 19, entonces David consultó al Señor diciendo, subiré contra los filisteos y los entregarás en mi mano. Y el Señor respondió a David, sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. ¿Saben? Empieza esta dependencia de David. ¿Saben qué bonito? Que David consultaba a Dios y buscaba a Dios para recibir dirección. Y ¿saben qué? Cuando él hacía esto, David era bendecido. Subo para pelear, hago esto. ¿Cuánta diferencia haría en nuestra vida si nosotros empezaríamos a buscar a Dios para tomar decisiones? En el versículo 19 al final dice, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. ¿Saben? Dios honró la dependencia de David y le dio la promesa de que él iba a pelear por él. ¿Sabes qué? Una de las cosas que Dios más honra, la obediencia. La obediencia. ¿Saben qué es más? Dios valora mucho la obediencia. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Para Dios es mejor la obediencia que los sacrificios. ¿Saben? Para Dios es mejor eso. Y creo que los que somos padres hemos aprendido eso. ¿Cuántas veces le has dicho tú a tus hijos? Yo se lo he dicho muchas veces. El mejor regalo que puedo recibir de ustedes es que sean obedientes. Lo que más anhelo de ustedes es que sean obedientes. Aunque no me regalen nada. Este domingo viene el Día del Padre. Y quizás muchos hijos quieren preparar un bonito regalo para su papá. ¿Saben? Déjame decirte, el mejor regalo que tú podrías ofrecerle a tu padre este domingo sería que cuando vayas le digas, papá, hoy tomé la decisión de ser obediente. Hoy tomé la decisión de obedecerte y he hecho un pacto con Dios, he hecho un compromiso con Dios de obedecerte. Versículo 20, David llegó a Baal Perasim y allí los derrotó. David entonces dijo, el Señor ha interrumpido contra mis enemigos delante de mí como interrumpen las aguas. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron. Miren, David los venció. Dios le prometió que le iba a dar la victoria y David los venció y ellos salieron corriendo aún dejando sus ídolos. Habían llevado sus ídolos como amuleto los filisteos y ni eso les ayudó. Versículo 22, los filisteos volvieron a subir y se extendieron por el valle de Refaim. David consultó al Señor y él respondió, no subas sino rodéalos por detrás y alcánzalos frente a los árboles de bálsamo. Miren, después de la primera victoria que David tiene con los filisteos, David fue sabio en volver a preguntarle a Dios, porque muchas veces nosotros podíamos decir esto. David podía decir, oye, los filisteos otra vez, ya los enfrenté una vez y los derroté, voy a hacer lo mismo para derrotarlos otra vez. Pero ¿sabes qué? No todas las batallas son iguales, no todas las peleas son iguales, aun cuando enfrentes al mismo enemigo. No confíes en ti mismo. La primera vez me vino esta tentación y salí así. La segunda la voy a salir de la misma manera. Consulta al Señor y pregúntale, Señor, ¿qué hago en esta situación? Aun cuando la situación pueda parecer similar a la anterior que pasaste, consúltale a Dios qué debes hacer y cómo debes actuar y cómo debes responder frente a eso para que el Señor te diga lo que debes hacer y te dé instrucción. Miren, Dios no le dice, haz lo mismo que antes. Dios le da una instrucción, no subas. Primero dijo, sí, sube, y ahora le dice, no subas. Aun cuando está enfrentando el mismo enemigo, no todas las batallas, aunque parezcan iguales, se pelean de la misma manera. Dios le da indicación para hacer frente al enemigo. 24. Sucederá que cuando escuches el sonido de una marcha en las copas de los árboles, entonces actuarás con decisión, porque entonces el Señor saldrá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. ¿Saben? La traducción en inglés de King James
Esta parte que dice entonces actuará, la traduce como tú te animarás. Así lo traduce el King James, tú te animarás. Cuando escuches, tú te animarás a actuar con decisión. ¿Saben? Y esto nos habla a nosotros. Cuando escuches que la obra de Dios se está llevando a cabo, anímate, involúcrate, muévete. Hoy que muchas iglesias estamos teniendo que desarrollar los servicios de esta manera, y muchos pastores honestamente carecen de conocimiento, de tecnología, de cómo hacer una transmisión. ¿Saben qué es triste? Porque yo he conversado con algunos amigos que son pastores y les decimos, ¿y tú cómo estás haciendo con tus servicios? Y ellos dicen, lamentablemente no podemos hacer nada. ¿Y por qué? Porque no sé cómo hacerlo. No tengo los equipos, no sé cómo funciona. ¿Saben? Nosotros estábamos igual hasta hace un tiempo. Estábamos haciéndolo de una manera, hasta que alguien simplemente me escribió y me dijo, ¿cómo estás haciendo esto? Y le dije de esta manera, ¿sabes qué? Quiero ayudarte. Tengo una manera mejor de hacerla. Quiero ayudarte. Y déjame decirte una cosa, tú ves que Dios está haciendo su obra en algún lugar, involúcrate. Llama a tu pastor y dile, pastor, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo estás haciendo los servicios? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti desde acá o desde allá, desde donde sea? Pero ¿cómo puedo hacerlo? Sabes, casi siempre pensamos que debemos animar a otras personas, pero la verdad es que nosotros debemos animarnos a nosotros mismos. Debemos comenzar por animarnos a nosotros. Cuando vemos que al obrar de Dios sucede alrededor de nosotros, debemos animarnos y actuar con determinación. Y déjame decirte una cosa, este tiempo de tragedia, este tiempo de crisis es un buen momento para que nos animemos a levantarnos y comenzar a actuar. Es un buen momento. Porque entonces, dice el final del versículo 24, el Señor saldrá delante de ti para derrotar el ejército de los filisteos. Dios le había prometido, yo voy a actuar. Pero David tenía que hacer algo. Y el versículo 25 nos dice, David lo hizo conforme el Señor le había mandado y derrotó a los filisteos desde Geba hasta la entrada de Geser. ¿Saben? ¿Qué es lo que tenía que hacer David? Simplemente David tenía que hacer lo que Dios le había dicho que haga. ¿Sabes qué tienes que hacer? Simplemente hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. ¿Quieres que tu matrimonio vaya bien? ¿Qué tienes que hacer? Haz lo que Dios te dijo que hagas. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Solo tienes que hacer lo que Dios dice que hagas. Y no quiere decir que no haya dificultades en la vida. Recuerda, David pasó dificultades. Pero ahora vemos a David yendo de triunfo en triunfo, de victoria tras victoria. ¿Por qué? Solo por hacer lo que Dios le decía que haga. Cuando tú empieces a hacer lo que Dios te dice que hagas, entonces empezarás a ver a Dios actuar en tu vida. Pero déjame decirte, David no era perfecto. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste que David era tan obediente a Dios en sus batallas contra los enemigos. Pero qué triste que David fallaba en ser obediente con sus batallas con él mismo. ¿Verdad? A veces, ¿saben qué? A veces nos es tan fácil derrotar al mundo. A veces nos es tan fácil derrotar al diablo. Pero qué difícil es batallar contra nosotros mismos, contra nuestra propia carne, contra nuestros propios deseos, contra nuestra propia concupiscencia, como dice la Biblia. Pero ánimo, ánimo, el Señor está con nosotros. Solo tenemos que hacer lo que Él nos dice que hagamos. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche y por tu palabra y por habernos hablado, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a poner en práctica, Señor, tu palabra, ponerla por obra en nuestra vida, Señor. Y que puedas, Señor, bendecirnos. Puedas levantar, Señor, nuestra vida, nuestra familia y nuestro ministerio. Para gloria tuya, Señor. Porque toda la gloria y toda la honra será siempre para ti, por los siglos de los siglos.
Amén y amén. No se vayan, por favor, los que están ahí en la transmisión. Tenemos una canción más, una alabanza más, mientras las personas que están dirigiéndonos en la alabanza, mientras están ahí, por favor, vean estos cortos anuncios que tenemos para ustedes y luego vamos a terminar con un cántico al Señor. Vamos a terminar con este cántico de alabanza a Dios, declarando que Él es digno de toda gloria. Acompáñanos ahí donde estás, usa tus palmas, levanta tu voz al Señor y dile así: Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios del amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. una vez más. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. La palabra de Dios dice que en Él todo subsiste y en Él todo se sostiene. Él es Dios, Él es Rey sobre todas las cosas. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno
digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día domingo 10:30 de la mañana con el estudio del libro de el Evangelio de Marcos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Cuídense.